Bien amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Cultura Perú. Y en esta oportunidad, esta edición estará dedicada completamente a la salud mental, a la parte psicológica de todo ser humano. Todos nosotros somos conscientes de la crisis que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, debido a esta pandemia que aqueja pues desde hace ya más de un año aproximadamente. Sin embargo, hay muchos esfuerzos que hace el Estado, que hacen los gobernantes de turno para atender, pues, justamente la contaminación, ¿no? Hay muchos protocolos de seguridad que ya se han venido implementando y también muchos tratamientos médicos, lo cual también ha ido cambiando a través del tiempo, porque entiendo yo que se hacen algunos estudios nuevos y finalmente algunas medicinas que en algún momento fueron recomendadas, en otro momento ya no lo son, porque decía que los estudios avanzan y se va determinando, pues se va afinando un poco más cómo atacar a este virus del COVID-19. Sin embargo, en el tema de salud mental hay mucho trabajo que hacer. A las personas que están en sus casas, los niños que viven ahora pues sin poder salir a un parque, sin poder transitar libremente, sin poder ir a la escuela, ¿no? De manera presencial. Entonces, están sufriendo de alguna manera algunos trastornos que hay que enfocarlos, hay que advertirlos y hay que también tener herramientas y elementos para poder de alguna manera contribuir a salir de esos trastornos. Por eso es que en esta primera entrevista hemos invitado a un joven psicólogo, podríamos decirle ya, él es Hamid Arenas Meléndez. Hamid, bienvenido a Cultura Perú. Buenas noches, Milton. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, Hamid, en esta oportunidad, pues precisamente hace 1 o 2 días hemos celebrado el Día del Psicólogo y creo que es importante, pues, para toda la comunidad, todos los televidentes de Cultura Perú, que podamos destacar un poco la labor del psicólogo precisamente, ¿no? Tú ya eres prácticamente un psicólogo, acabas de sustentar hace poco tu tesis y bueno, primero cuéntanos un poquito para que te conozcan un poco más, tu experiencia, dónde estudiaste, la experiencia como becario que has tenido también por nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca un poco más. Bien, bueno, como ya tú lo dijiste, mi nombre es Hamid Arenas y pues yo soy actualmente soy bachiller en psicología. Hace un par de días recién me titulé, sustenté mi tesis de grado y ya estoy, bueno, a espera de la titulación y posteriormente lo que sigue, ¿no? La colegiatura y la habilitación. Y yo egresé en el 2019, me hice bachiller en enero, en enero del 2020. Y sí, sí, efectivamente, yo estuve en Hilo, estuve en un programa de becarios que considero que es de suma importancia, ¿no? Esa parte, esa transición de la universidad a pasar un año de prácticas profesionales, ¿no? Y vivir toda la experiencia que abarca y que conlleva, ¿no? El poder tal vez participar en un proceso de becarios, haber sido admitido y haber podido tal vez trasladarme de manera muy breve a empezar a laborar, ¿no? Y como todos, a mí me agarró la pandemia en hilo. Este, al igual que todos, ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado porque uno no se espera una situación así. Y en un primer momento yo lo vi como un espacio para comenzar a terminar, ¿no? Terminar lo que en el 2019 inicié, que era mi trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación fue realizado en población preescolar, que tú sabes, a veces los pequeños demandan más atención, un poco más de evaluación, más a profundidad, ¿no? No es como tal vez trabajar con un adulto, ¿no? Que y hay ciertas cosas ya establecidas. Y bueno, después igual, ¿no? Trata adaptarnos a la situación en la que estábamos viviendo. Y al igual que yo, o sea, soy psicólogo, pues no puedo decir que soy inmortal a ciertas cosas, ¿no? Igual ha sido complicado para mí, igual ha sido preocupante, los niveles de ansiedad han sido más marcados también, ¿no? Porque la preocupación está, ¿no? La situación no pinta bien, como nosotros podemos decir, no se ve bien, pero también tenemos que saber tal vez poner un alto, ¿no? A esa parte que emocionalmente nos puede abrumar de lo que estamos viviendo, ¿no? Y la experiencia que tú tuviste en tu proceso de becario en Sauder va dentro de una especialidad de la psicología, que es la organizacional, ¿entiendo?
Sí, en gran parte puede englobar lo que viene a ser psicología de las organizaciones. De manera más específica, trabajamos lo que es los programas de seguridad o de comportamientos seguros, que se sabe mucho de que un poco el antecedente de una persona y los comportamientos que tienen generan ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, trabajar un poco en base a la promoción de una cultura de seguridad tiene un impacto bien marcado en lo que viene a ser la reducción de posibles accidentes y va un poco más orientada al comportamiento seguro, ¿no? Entonces, esa especialidad es relativamente nueva, no casi son pocas personas o pocos profesionales lo que los están trabajando desde ya hay muy pocos en realidad, hay pocos referentes. Y no, la oportunidad fue grandiosa en realidad, porque uno entra prácticamente a un campo específico, ¿no? Y comienza a aprender bastante del área, bastante de cómo se da esto, ¿no? Y sabemos muy bien, ¿no? Que cada ambiente de trabajo es distinto, tiene ciertas exigencias, ciertas demandas, ¿no? Entonces, uno tiene que tal vez informarse bastante y comenzar a trabajar bastante en lo que se requiere, ¿no? Y sobre todo, todo siempre se va a basar en promover un espacio seguro o la reducción de conductas de riesgo, ¿no? Se podría decir en este entonces. Y en realidad fue una oportunidad magnífica, ¿no? Porque normalmente no se presenta esta clase de oportunidades, ¿no? Entonces, sí, fue una buena experiencia. Creo que la pandemia nos limitó un poco ciertas actividades porque ya hay que tener ciertas distancias, ciertos protocolos que tal vez en una normalidad hubiésemos podido tal vez trabajar de una manera mucho mejor a la que hemos podido hacerlo. Claro, la cercanía, el mirar a los ojos en algunos casos, ¿no? El ver el movimiento de las manos y diferentes factores que ayuda al psicólogo pues a hacerse un panorama mucho más claro, ¿no? En cuanto a una entrevista tal vez, ¿no? Y en este caso, bueno, el Zoom es el que ayuda para poder hacer ese acercamiento, ¿no? Pero bueno, una pregunta más con respecto a tu visión como psicólogo. ¿Pretendes especializar en alguna rama en especial? Entiendo que tu tesis has enfocado en un tema preescolar, hay la especialidad clínica, ¿no? Educativa. ¿Hacia qué lado piensas tú enfocarte propiamente? Bueno, mi tesis fue el resultado de un semillero de investigación de la universidad. Entonces, a mí en el 2018, un doctor me ofrece la oportunidad de participar en un semillero de investigación de neuropsicología, de neurociencia. Y ahí es donde comenzamos a sentar como que una base y un precedente para la investigación que es la que he sustentado. Entonces, si bien es cierto, no, yo creo que sería muy injusto al decirte, no, yo sí o sí voy a ser clínico o organizacional, ¿no? Creo que estoy en el espacio donde puedo pasar por diferentes experiencias, diferentes ambientes y ver, ¿no? Cuál es con la que uno se siente cómodo, ¿no? Si bien es cierto, en la universidad uno logra conocer las diferentes áreas, las diferentes especialidades de la psicología, también se genera el interés por uno, ¿no? Por ejemplo, a mí mis principales intereses al inicio de la universidad siempre fue, por ejemplo, organizacional y mi último año fue organizacional y neurociencia, ¿no? Porque mi tesis es en neuro y eso implica que tú estudies bastante de eso y te empapes de información, de estudios, de casos clínicos, de experimentos que se realizan. Entonces, creo que yo no te daría una respuesta fija porque puede que esto no sabemos en qué podemos hacer, ¿no? A veces uno quiere hacer proyectos y termina haciendo otra actividad, ¿no? Entonces, no creo que pueda decírtelo a ciencia cierta si yo quiero hacer social comunitaria o clínica, ¿no? Entonces, yo voy a ir viendo en estos tiempos, ¿no? Todavía no, Claro. te podría decir que me interesan bastantes áreas, pero también la psicología es bastante amplia, ¿no? Ujú. Yo, en general, te podría concluir de que me gusta bastante lo que es la investigación, entonces, en cualquiera de las áreas, algo que se debe rescatar bastante y en cualquier carrera es fomentar la investigación y la producción científica, ¿no? Claro. Al respecto de investigación, yo quiero hacerte un comentario muy personal. Yo le hago ciertas críticas de alguna manera a la concepción actual, bueno, no es actual, la concepción definitivamente de muchos años de que toda universidad que no tenga investigación, ¿no? No es universidad, se suele decir, ¿no? O sea, se asocia el término universidad a investigación, lo cual
vincula mucho pues a ese tema, ¿no? Sin embargo, la crítica va en el sentido de que muchas, y no sé si tú me darás la razón en ese sentido, hasta podría ponerle un porcentaje muy alto, 90, 95% de las tesis que se desarrollan tanto a nivel de pregrado como de posgrados, tanto en maestrías como en doctorados, terminan pues en un anaquel finalmente, en una biblioteca, ¿no? Y no realmente llevándose a la práctica, ¿no? O sea, sí, yo considero y valoro tremendamente la investigación, pero además consideraría pues muchísimo más importante aún la aplicación de ellas, ¿no? Y creo que en el caso de la psicología es mucho más fácil de aplicar, ¿no? ¿Qué me comentas a mí? Bueno, como te decía, en psicología se manejan diferentes áreas, diferentes especialidades, y en muchos de los casos la idea de la investigación, del rol del investigador no es pues solo hacer la investigación y dejarla ahí, no es que en base a la producción a toda la investigación que tú proyectas, que tú realizas, que se haga, que se cumpla, que se genere un cambio, ¿no? Las investigaciones en personalidad, en estudios clínicos, buscan favorecer algo. Igual los estudios, me imagino yo, en fármacos, buscan aminorar o solucionar un problema. Entonces, en cualquier carrera yo creo que eso va a ser así. Sí hay un fenómeno que se observa, ¿no? Creo que no hay excepcionalidad, no hay carrera que se salve, donde tal vez se hace la investigación como para cumplir o como para tal vez obtener el grado, ¿no? Y ya también depende mucho de las personas, ¿no? Pero un factor muy importante, creo yo, que se debe enfatizar en las mismas universidades es el fomentar la investigación, ¿no? El que tengan profesores que investiguen, pero que te lo enseñen de manera que sea agradable, ¿no? Muchas veces, ay, metodología es aburridísimo, oye, no puedo con este curso, me duermo. Entonces, cuando el curso no está bien orientado, no está bien direccionado, no genera una aversión por parte de los estudiantes. Entonces, ahí es donde las personas pues tal vez dicen, no, esto no es lo mío. En cambio, si tienes un docente que te enseña de manera más didáctica, de forma más interactiva, y te logra evidenciar tal vez los beneficios que puedes obtener haciendo investigación o generando producción científica, creo que la situación sería distinta, ¿no? Ahora, como país, sí, pues muchas veces hay pocas universidades que se dedican a esto y no se fomenta mucho, ¿no? Esa es una dificultad y eso es algo que se espera cambiar, ¿no? Entonces, es algo que creo que depende tanto del estudiante como también del profesorado, ¿no? Claro, y como tú lo mencionas, se trata pues de que el docente universitario guste de la investigación, ¿no? Porque nadie puede compartir algo que finalmente no le agrade, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Recordemos que un investigador tiene que conocer, pues, de parte estadística, tiene que conocer la parte metodológica, en fin, ¿no? Hay mucho marco conceptual, en fin, muchos aspectos que comprende la investigación, ¿no? Pero, Hamid, hablemos netamente del tema de psicología, del psicólogo. ¿Cómo consideras tú que se ve hoy en día, y más aún esta pandemia, la labor del psicólogo? ¿Sabes tú que este tiempo está permitiendo una revaloración del psicólogo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo bastante de que se está viendo un fenómeno bien difícil en lo que es la salud mental ahora por la crisis. Si antes de la crisis ya todo se evidenciaba que había una carencia en lo que es salud mental, meramente te doy un par de datos. Justo hoy día, hoy es día del psicólogo y el 50% de los peruanos ha manifestado que su salud mental ha empeorado desde que comenzó la pandemia, ¿no? El 50%. Más o menos entre el 8 de abril y el 14 de mayo, las líneas de ayuda o de soporte gratuitas de salud mental o de atención psicológica se han recibido un total de 24.802 llamadas, ¿no? Casi son 657 llamadas por día. El 80% aproximadamente de esos son por manejo de estrés, otros son por síntomas ansiosos, síntomas depresivos. Yo te digo de esta encuesta que se ha hecho en casi unas 58.000 personas. El 20% de todos estos pues refieren una sintomatología depresiva o algunos, un 12% una ideación suicida, ¿no? Y esto pone en evidencia la dificultad que tenemos en salud mental, ¿no? Y que la crisis, en algún momento leí, ¿no?
una de las crisis a consecuencia de la pandemia va a ser el daño, el impacto en la salud mental en las personas. Entonces, esto nos pone un poco tal vez en evidencia, ¿no? De que escasea esta atención primaria, esta atención que debería ser para todos, ¿no? Y sobre todo en una situación tan complicada que no nos ha tocado vivir pues en muchos años, ¿no? Igual, todo lo que te digo no solo aplica tal vez para ti, para mí, para alguien de 30 años, 20 y tantos, ¿no? Aplica también para los niños de cualquier edad, o sea, no hay persona que se sale de estos datos, ¿no? Entonces, ahí está, bueno, se evidencia de que hay una dificultad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar, ¿no? Al menos desde la psicología. Entonces, los psicólogos, una de sus misiones es, te pueden ayudar sobre todo a tomar conciencia de ti mismo, a tomar conciencia de nosotros, a comprender y sobre todo a regular ciertas emociones. La situación, la crisis ha fomentado de que ciertos estados emocionales estén más sobreexaltados, más marcados, y el propio aislamiento tiene un impacto, ¿no? Como te decía, no somos máquinas, ¿no? Que podemos estar guardaditas y no pasó nada. O sea, somos personas que hemos pasado de, no sé, interactuar con un colega, salir, pasearnos por el malecón, caminar, hacer nuestra vida como siempre ha sido a estar aislados, a no ver a personas, a tal vez no viajar, a usar dorso, mascarillas, careta, guantes, desinfectar las cosas, o sea, y si te das cuenta, esas restricciones nos cayeron como si fuese un balde de agua, ¿no? En enero del 2020 todo estaba bien, todo, no pasaba nada acá. Y en marzo las cosas prácticamente nos guardaron, ¿no? Prácticamente todo cerró de golpe y no tuvimos el tiempo como que de procesarlo. Entonces, creo que no sé, creo que nadie se salva, ¿no? Todos estamos atravesando situaciones difíciles. Entonces, ahí es donde específicamente en lo que te comentaba es donde radica la comprensión y donde se debe valorar bastante y promover sobre todo la salud mental. Yo quiero comentarte que hace algunos años, cuando todavía no se valoraba mucho la labor del psicólogo, pues se le asignaba al psicólogo, pues, que era para los locos, ¿no? ¿No? O sea, yo no estoy loco para un psicólogo, se decía, ¿no? Hoy en día ya creo que se conoce un poco más de la labor y ya se le ha pasado esa función ya al psiquiatra. No, no, tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra, se suele decir, ¿no? Sin embargo, obviamente, la cosa no va por ahí, ¿no? Pero yo quiero preguntarte algo, ¿cómo, y esto metiéndonos directo en el tema familiar propiamente, cómo un padre de familia puede detectar precisamente una cierta anomalía, una cierta situación de peligro, de riesgo en un niño, ¿no? A mí, yo la verdad, me preocupa mucho el tema de los niños, porque nosotros que somos adultos, como que de alguna manera, pues, tenemos mayor capacidad de razonamiento y podemos asimilar medianamente las cosas. Tampoco digo bien, ¿no? Medianamente, ¿no? Pero un niño que de pronto pues no está metido en las noticias y de pronto simplemente de que salía todos los días a la calle o a algún parque cercano, ahora dice no puede salir, ¿no? O sea, ¿cómo detectar para los padres, digo, cómo ayudarles a ellos a que detecten anomalías en sus hijos en el plano mental? Bueno, lo importante, o lo que se debe enfatizar bastante en los niños es, sobre todo, bueno, los papás conocen a sus hijos, ¿no? Eso no se va a discutir. Los papás siempre tienen un acercamiento a sus hijos, siempre saben cuando el niño está medio sospechoso, que tal vez ha hecho algo. Entonces, yo creo que los papás podrían sobre todo ver, ¿no? Y sobre todo conversar con sus hijos, ¿no? A veces se da el fenómeno de que pasa algo, pasa alguna crisis y el niño, ustedes dicen, es niño, no entiende las cosas, no entiende lo que pasa. Pero el niño entiende, ¿no? El niño llega a entender ciertas cosas, pregunta, y a veces los papás no queremos decirle, y ese es un gran error, ¿no? Al niño no le ocultemos estas cosas, ¿no? No podemos sobreprotegerlos, no podemos cuidarlos para siempre. Entonces, esa situación, mira, si le decimos, no es nada, 15 días nomás, ¿cómo hubiéramos quedado hace un año, no? Es importante tal vez buscar la forma de decirle las cosas, no muy directa, tal vez explicar paso a paso qué está sucediendo, por qué se están dando estas cosas, como para que también se haga la conciencia, ¿no? Yo no creo que no haya niño que no entienda, creo que son más que todo papás que no logran explicar o no se logran, no quieren o tal vez hay temores, ¿no? De por medio.
para explicar un tema específico. Es una situación de crisis en la que tal vez vamos a perder personas cercanas, vamos a vivir una pérdida, vamos a vivir un luto, y, y cuando se dan esas situaciones no puedes excluirlo al niño, ¿no? Es importante que el niño sea parte de ese proceso de pérdida, de luto, porque muchas veces bueno, yo he podido tal vez dentro de mi experiencia ver cómo al niño no le quieren decir, no le quieren decir que ya han perdido a alguien, y el niño pregunta, y preguntan y le dicen, no, está en el cielo, ¿no? Y no le das más razón. Y después el niño está viendo el cielo, el cielo, el cielo, y no entiende qué es lo que sucede, y eso pues a la larga le hace daño, ¿no? Sé que muchas veces queremos evitar ciertas experiencias que no son agradables, pero a veces, como alguna vez lo leí por ahí, a veces un dolor cuando es compartido es menos doloroso. Entonces, son un grupo familiar, no pueden excluirse, no pueden excluir a alguien solo para evitar tal vez un malestar, ¿no? El niño, como cualquier persona, va a pasar eso, va a tener una etapa de shock, va a preguntar, va a tal vez ponerse triste, pero poco a poco también lo va superando, al igual que nosotros. Entonces, sí, yo creo que tenemos que ser bien sinceros, como padres tenemos que ser bien sinceros con los hijos, y sobre todo fomentar esa comunicación siempre, ¿no? Si yo no le pongo atención a mi hijo, si yo no lo escucho, o lo escucho entre comillas y estoy con el celular o estoy viendo tele, el niño a la larga va a dejar, o sea, va a tratar de comunicarse, pero tal vez ya no lo va a hacer, ¿no? Y a veces pensamos que porque nuestro hijo está en silencio, sin hacer buchas, sin nada, está súper bien, y no, un niño es un niño tiene que va a tener energías, va a querer salir, también le va a costar, ¿no? Porque imagínate si a nosotros nos ha costado estar en aislamiento, salir, no salir, toques de queda, restricciones, a un niño que tiene más energías, de por sí tiene más energías, que siempre sale, viene, venía al colegio, se iba allá, se iba al parque, que tenía una serie de actividades, a guardarlo o a que no salga para nada por un muy buen tiempo, de hecho que va a tener una dificultad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Tenemos que, sobre todo, enfatizar esos estilos de vida, ¿no? De vida saludable, ¿no? No se trata tampoco de que el niño, hoy por hoy creo, sí asumo que se aumentó un poco el estar con el celular, el pasar tiempo en los videojuegos, en tablets, ¿no? Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Esta situación es complicada, nos ha exigido ciertas adaptaciones, pero tenemos que tener pues un equilibrio, ¿no? Un estilo de vida dentro de todo saludable, ¿no? Dormir bien, tal vez hacer un poco de ejercicios, si se puede salir a caminar con los cuidados necesarios, practicar tal vez ciertos ejercicios y hacer ciertas actividades, ¿no? Aprovechar también que esta situación puede y favorece un acercamiento más como familia, ¿no? Sí, pues de alguna manera las crisis debemos darles el otro lado, ¿no? Enfocarlos para que sea un momento más bien o un espacio de tiempo más bien que una, ¿no? Que una, no, no que divida. Antes nos quejábamos de que no tengo tiempo para conversar con mi familia. Ahora tenemos mucho tiempo más bien, ¿no? Así que creo que debiera ayudarnos, ¿no? Pero hay alguna situación que creo yo, ninguna familia se salva de esto en este tiempo de pandemia y donde hay tantos casos de contagios y tantos casos de muertes, ¿no? Y justamente me quiero enfocar en ese tema de la muerte. ¿Cómo ayudar, no? Porque estamos, antes el Facebook uno lo abría para poder ver, no sé, saludos, comentarios por ahí, cosas muy, muy sociales. Hoy en día se abre el Facebook y está lleno de misas, ¿no? Misas por fallecimientos, ¿no? Lleno de saludos para dar el pésame a las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar eso? ¿Cómo ayudarle a alguien para que pueda de alguna manera sobrepasar o de alguna manera no quebrarse frente a la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, ¿de qué manera alguien que no es psicólogo como nosotros podemos ayudar a una persona para sobrepasar un momento tan difícil, ¿no? Bueno, sí, es una muy buena pregunta en realidad. Lo que sucede bastante en lo que viene a ser la pérdida es de que muchas veces, sí, ok, es nuestro familiar, es nuestro amigo y queremos ayudar. Y pensamos que hay tal vez un manual de instrucciones para, ok, ya tengo que hacer esto, después esto, y ya lo ayudo. Y no es tanto así, ¿no? Cada persona
va a vivir la pérdida de diferente manera, ¿no? Algunas personas reaccionan mejor cuando tienen a alguien cerca, conversan con esa persona, se desahogan, lloran, y otros no lo hacen así, otros están, tal vez se aíslan un poco, luego reflexionan ellos mismos. Entonces yo creo que, sobre todo, no invalidemos la emoción de la persona, ¿no? A veces le decimos, yo ya, ya está en un lugar mejor, ya no lo llores, no lo dejas partir, esa persona a esa persona no le importa, esa persona está sufriendo la pérdida de alguien. Entonces, a veces le queremos dar soluciones a alguien que solo quiere que lo acompañes. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de eso y tener, sobre todo si lo conocemos, ¿no? Preguntarle, yo creo que es muy importante preguntar, ¿cómo puedo ayudar, no? Si quieres salir a caminar, ok, vamos, salgamos, caminamos, conversemos, pero si quieres sentarte y que no diga nada, a veces solo sentarte y estar ahí al costado de esa persona es más que suficiente. Entonces, sé que muchas veces no, nos gana tal vez el sentimiento de querer ayudarle a alguien, sí o sí, ver la forma, pero a veces el mejor apoyo es solo estar al costado de una persona y escucharlo, ¿no? Y ver qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Al igual, con cualquier persona va a funcionar algo así, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de cómo podemos ayudarlo y si no sabemos, pues tal vez solo escuchando, a veces ayudamos mucho, solo escuchando, sin contradecir, sin criticar, sin tal vez decirle, no, ya todo está bien, ya no llores, ¿no? Porque a veces somos un poco que queremos que esa persona esté bien, pero porque no, nos incomodamos o queremos ayudarlo sí o sí, pero a veces para ayudar a veces solo es necesario escuchar. Y con eso es más que suficiente. La persona en lo que es una pérdida pasa por cinco etapas, ¿no? Lo que es el shock, donde pasa la pérdida y la persona se queda como que con el impacto, no se lo logra creer. Pasas después a una etapa como de tristeza profunda, ¿no? Donde lloras a la persona, te duele. Algunos hacen una etapa de enojo, ¿no? De, los doctores no lo ayudaron, mi hermana que lo cuidaba, que no sé qué, y renegamos con ellos, con alguien, con nosotros mismos, con Dios. O sea, pasamos por una etapa de frustración, ¿no? Donde renegamos, lo negamos, otros a veces no lo queremos creer, ¿no? No, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es algo que yo voy a pasar, eso no me iba a pasar a mí, no debió ser así, o no queremos aceptar la pérdida. Pero después de todo ese vaivén, es como si fuese una montaña rusa, ¿no? De ciertas emociones, ¿no? Nos quedamos en shock, renegamos con esa persona, con los doctores, o nos ponemos súper tristes, lloramos la pérdida de esa persona, pero poco a poco vamos retomando, ¿no? Nuestras actividades, vamos tomando tal vez vamos aceptando ciertas pérdidas, aceptamos que tal vez esta persona, las circunstancias, aceptamos el dolor que estamos sintiendo y comenzamos a retomar de a pocos, ¿no? La pandemia hace de que los duelos sean difíciles, ¿no? Y un duelo difícil es cuando no logras tal vez despedirte correctamente de esta persona. Tal vez te lo pongo un poco en ejemplo. Antes de la pandemia, cuando fallecía algún familiar, algún amigo, teníamos todo el ritual, ¿no? El ritual de la misa, ibas al velorio, estabas ahí al día siguiente, era el entierro, a veces lo trasladaban en caravana, o sea, todas esas actividades que no se pueden hacer tanto ahora, hoy por hoy, eran necesarias para procesar ese dolor, para procesar esa pérdida. Entonces, al verse restringidas, se considera un duelo difícil porque no es la misma circunstancia en la que estamos viviendo, ¿no? Claro. Es una circunstancia distinta y eso hace que sea más complicado el poder despedirnos específicamente de una persona. Entonces, tenemos que pasar esa etapa, tenemos que pasar el duelo. Y el duelo es para todos, ¿sabes? Para cuando perdemos un amigo, cuando perdemos un familiar, a veces incluso cuando con cosas así, no tanto con alguien fallecido, sino cuando terminas una relación, también pasas la misma etapa, ¿no? Te pones triste, no te lo quieres creer, negocias, ves la forma para volver y después poco a poco uno va aceptando, ¿no? Las cosas que pasó y que ya está dejando atrás. Entonces, el duelo aplica para todo, ¿no? Para personas a las que queremos, que perdemos, para personas a las que han fallecido, incluso para situaciones, ¿no? Cuando uno pasa tal vez a jubilarse, también pasa lo mismo, ¿no? Ese cambio, esa adaptación es necesaria. Y creo que sobre todo, si queremos ayudar a alguien, debemos
tener muy en cuenta que a veces ayudamos escuchando, ¿no? Porque nada de lo que tú le digas a esa persona va a hacer que la persona ya no siente ese dolor, esa persona va a sentir ese dolor, va a vivir ese dolor, y lo único que tú puedes hacer es respaldar a esa persona, ¿no? Dentro de lo que tú seas, dentro de lo que se pueda, o dentro de la medida en lo que tú puedas, porque incluso ahora, pues no puedes ir a la casa de otra persona a ayudarlo o estar ahí por la misma situación. Entonces, a veces una llamada, una videollamada ayuda bastante. Y a veces esas cosas pequeñas no le damos el valor. Decimos, no, ¿cómo voy a ayudar así? No, no estoy haciendo nada. No, sí, sí, sí que estás haciendo. Sí, sí estás ayudando. Y a veces eso es más que necesario. Qué bien, qué importante lo que mencionas, porque de alguna manera, pues a veces queremos encontrar las palabras más adecuadas, pero creo que lo has dicho muy bien, ¿no? El escuchar es un factor muy importante aquí, ¿no? Hamid, un poco ya llegando a la finalización de esta entrevista, quiero hacer una pregunta más que me parece también fundamental que todos aquellos que nos ven y nos escuchan lo puedan tener claro. Es el hecho de cuál es la importancia finalmente en la vida de todo ser humano de la salud mental. Destaquemos esa importancia. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a este tema de salud mental? Bien. Um, Te lo voy a poner un poco más como ejemplo ya. Cuando, cuando tú tienes un diente cariado, vas a un dentista. Vas a un dentista, corrige. Cuando te luxas, cuando te doblas el tobillo, vas a un traumatólogo, vas a un doctor que te atiende. Entonces, pero cuando algo te agobia tanto que no te da ganas de levantarte de la cama o, no, o duermes todo el día porque simplemente ya no le encuentras el sentido a algo, ¿a dónde vas? O sea, y lo que pasa en eso, en salud mental es eso. Primero vas a la consejera, primero vas a la chica a leer el horóscopo, primero vas a hacer otras actividades y no buscas la ayuda necesaria. Y al final llegas a un psicólogo, a un terapeuta. Mm. Entonces, la salud mental tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos pros, muchos contras. El estado emocional es el que motiva a una persona a ser la persona que es, a realizar las actividades que hace, a tal vez desempeñarse dentro de un rol en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Entonces, se pensaba mucho, como tú lo mencionaste, no, no, al psicólogo voy porque no voy porque estoy loco, o al psiquiatra no voy porque no estoy loco, no, no, no. Así como tú vas donde un terapeuta, donde un dentista, donde algún otro profesional para que te ayude en alguna afección física, igual tienes que hacer cuando emocionalmente no te sientes bien. O sea, y no es solo, incluso no deberías tal vez solo pensar de, no, cuando me sienta mal voy. No, no pasa nada por ahí. Si te sientes bien y vas, pues mucho mejor, ¿no? Tal vez te vas a dar cuenta de que a veces hay ciertas emociones que no las manejas bien, hay ciertas cosas que tal vez te molestan, que te frustran, y a veces ese manejo de la frustración requiere atención de un profesional de salud, ¿no? Ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra no te hace más débil, en realidad es muy valiente, es un primer paso de que necesitas una ayuda, de que necesitas tal vez un mejor manejo y que tal vez puedas confiarle a esa persona, a ese terapeuta, algo que tal vez no le podrías confiar a un familiar o un compañero o un amigo, ¿no? Y muchas veces se piensa de que debemos pensar, mejor dicho, de que esa persona no te va a juzgar, ¿no? Un terapeuta o un psicólogo no te va a criticar por lo que tú haces, por lo que tú le cuentas, en realidad va a escucharte y va a entender tal vez los motivos por los que tú estás actuando, por lo que te pasó una situación, y sobre todo creo que va a buscar el bienestar tanto tuyo como el de las personas a las que aprecias, ¿no? No creo que, no creo que en ningún momento ningún terapeuta busque tal vez hacer daño o, no sé, se piensa mucho de que no, es para locos, que me voy a terminar en tal sitio, voy a terminar peor, y no es así, no es así para nada, ¿no? Esos son tal vez prejuicios, ¿no? Que se manejaban hace bastantes años, pero hoy por hoy es muy importante. Y lo bueno es de que, de cierta manera, los temas de salud mental están cobrando más importancia, más relevancia hoy por hoy. Y eso es a lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que se trabaja hoy en día, ¿no? Que la salud mental sea generalizada, sea visto como algo necesario para las personas, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos de que, ok, lo comenté con un compañero, se lo conté a mi amigo y ya estoy bien.
y a veces no es así. A veces necesitamos que una persona nos diga, nos ayude sobre todo a identificar ciertas conductas que tenemos, a regular ciertas emociones, y sobre todo ayudarnos a pasar situaciones difíciles, ¿no? Es un camino difícil, yo lo sé, pero poco a poco la salud mental espero que sea prioridad. Y sobre todo comenzar, digamos, con todos los psicólogos a combatir estas cifras que te he mencionado en un inicio que se han visto elevadas, ¿no? Por el tema de la crisis que vivimos, ¿no? Claro, si me permites aportar un poco a lo que tú dices, creo que todos aquellos que de alguna manera tenemos alguna, ¿qué se puede decir? Una dolencia emocional, algún tipo de trauma, no sé, y que no somos capaces de, como tú decías, de comentárselo, de decírselo a un familiar o un amigo, a una pareja tal vez, el hecho de decírselo a un psicólogo, solamente el hecho de contarlo nada más y saber que el psicólogo, pues obviamente tiene un principio de confidencialidad, pues creo, total, ¿no? Que obviamente en la vida va a ocurrir que un psicólogo va a comentar a otra persona lo que está ocurriendo en una consulta. Solamente ese hecho, digo, de poder soltar lo que uno tiene por dentro, ya debe ayudar mucho, ¿no? Ya debe ayudar mucho, ¿no? Entonces se hace catarsis finalmente, puede liberarse de algunos sucesos conflictivos que tengamos, y eso creo que puede ser muy saludable para toda persona, ¿no? Entonces, animamos, motivamos a través de esta entrevista a que todos aquellos que tengan alguna dificultad emocional para el manejo propiamente de sus emociones o algún tema, algo más grave inclusive, puedan recurrir a un psicólogo y que finalmente puedan ayudarse a sí mismos a poder vivir mejor, porque no hay nada más terrible que vivir, como quien dice, con el veneno por dentro, ¿no? O sea, tenemos una cosa por dentro que nos está carcomiendo, que no te permite, ¿no? Trabajar de manera tranquila, no te permite rellevar una buena relación familiar, amical o de pareja tal vez, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Bien, Jamil, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que no sea la última vez que nos veamos en Cultura Perú. Te invitaremos más adelante para tocar algún tema de manera más puntual, más específica. Y bueno, tus últimas palabras y tu saludo también para el psicólogo peruano. Adelante. Bueno, no, igual, muy agradecido contigo, Milton, por la invitación. Y nada, hoy día que es Día del Psicólogo, pues el saludo extensivo a todos mis colegas, a todos los estudiantes también que van a ser futuros profesionales. Tengo mucho la creencia de que poco a poco el tema de salud mental va a ser algo bien recibido por las personas, va a ser algo que no sea un estigma, porque como te lo dije, ¿no? O sea, si te duele el estómago, vas al médico, ¿no? Si te duele algo dental, vas al dentista, si te duele la espalda, a un fisioterapeuta. Pero cuando te duelen los pensamientos, las emociones, y no logras tal vez sobrellevar bien tu día a día, no va, ¿a quién vas? Esa es la pregunta, ¿no? Ir al psicólogo no es estar loco, ir al psicólogo es bastante, sobre todo ir al psicólogo es cuidar tu salud. Y eso es algo con lo que debemos quedarnos todos, ¿no? Yo encantado por la entrevista que me haces, por la invitación también y pues nada, ¿no? Felicito bastante a la labor que están haciendo varios terapeutas, varios psicólogos. Conozco varios de ellos que están haciendo una labor súper importante, ya sea en voluntariado, en el cuerpo de bomberos y creo que ese manejo de situaciones de crisis es muy importante también hoy por hoy. Bien, bien amigos, estuvo con nosotros Jamil Arenas y nos ha dado pautas importantes sobre la importancia, pues, de lo que es la salud mental en la persona, en la familia, en el entorno familiar y social, ¿no? Bien, gracias entonces nuevamente y nosotros continuamos con nuestro programa. Se viene una entrevista también muy importante. Veamos a continuación. La pandemia no puede con la música. ¿Qué tal, Milton? Bien, muy feliz siempre de compartir con todos ustedes las enseñanzas y el ejemplo de los grandes músicos. Hemos empezado con Ludwig van Beethoven y nos habíamos quedado en el momento en que Beethoven escribe la Quinta Sinfonía, su famosa Quinta Sinfonía.
que ha pasado a la historia como una de las sinfonías más famosas, o probablemente la más popular y la más famosa de todas. Y también hicimos referencia a las fuentes de inspiración que tuvo Beethoven, es decir, qué personajes le sirvieron a él de inspiración para alimentar su ideología musical. Entre ellos mencionamos a Platón, mencionamos a Kant, a este gran filósofo alemán, e incluso incursionó en la filosofía oriental. Por lo tanto, su alimento ideológico fue realmente muy importante, muy trascendente. ¿Y cómo se vio reflejado eso en su vida? A través de sus composiciones. Por eso mencionábamos también en algún instante que Beethoven no le canta al pan, no le canta al café, no escribe melodías inspiradas en lo cotidiano o en situaciones triviales, sino él va a cantar a través de su música a valores trascendentes, como por ejemplo la lealtad, la fidelidad. Escribió una sola ópera que se llama Fidelio, y por el nombre ustedes pueden deducir cuál es la temática de esa ópera. Fidelio viene de fidel, de fides, que significa lealtad, precisamente. Y una de las obras más importantes de la historia de la música occidental es la Sinfonía número 9. Esta sinfonía es prácticamente la sinfonía más significativa desde el punto de vista musical e ideológico. Wagner, un compositor alemán posterior a Beethoven, decía: de más estamos buscando escribir otra sinfonía cuando no nos estamos dando cuenta que la última ya fue compuesta hace tiempo. Y así hacía referencia así a la Sinfonía número 9 de Beethoven. ¿Por qué es tan importante y tan especial esta sinfonía? En principio, a lo mejor nuestros televidentes estén preguntando, ¿qué es una sinfonía en primer lugar? Una sinfonía es una obra para orquesta y es una palabra de origen griego que viene de las voces sin y fonos. Sin significa equilibrio, fonos, sonidos. Entonces, una sinfonía es una obra donde los sonidos están equilibrados, es decir, donde todos los instrumentos de la orquesta van a participar de una forma armónica, de una manera equilibrada. Y a eso le llamamos sinfonía. Y una sinfonía tiene movimientos. Por lo general son 4 movimientos que reflejan un espíritu o un ánimo que tenemos en la vida humana. Empieza una sinfonía clásica, con un movimiento alegre, luego viene un movimiento reflexivo, un adagio, luego viene un movimiento de carácter alegre, o muy alegre, un scherzo, y finalmente otra vez un movimiento alegre. Como resulta muchas veces la vida tiene momentos de alegría, pero también tiene sus momentos de reflexión, sus momentos de diversión y sus momentos también de lucha y de victoria, como decía, o como se puede traslucir en la música de Beethoven. El movimiento más famoso de esta novena sinfonía, sin lugar a dudas, es el cuarto, donde aparecen los versos de un poema, de una oda, escrita por el poeta alemán Schiller, al cual Beethoven le tenía mucha admiración. Y utilizó algunos de esos versos que quisiera compartir con ustedes, solamente algunos versos de esta oda, o de esta oda a la alegría, que en su título original en realidad decía Oda a la Libertad. Dice más o menos así: oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. La alegría, hermoso destello de los dioses, hija del Elíseo, ebrios de entusiasmo entramos, diosa celestial, en tu santuario. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado.
Todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Abrazaos millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. ¿Os postráis millones de criaturas? ¿No presientes, oh mundo, a tu Creador? Búscalo más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas ha de habitar. Bueno, esos versos son los que nosotros escuchamos en la voz del coro y de los solistas cuando audicionamos el cuarto movimiento de esta sinfonía. Beethoven era un revolucionario en el buen sentido de la palabra. ¿Y por qué decimos esto? Porque normalmente una sinfonía, como hemos definido, está escrita para instrumentos, no para voces. Y Beethoven hace esa innovación. En la novena, él incluye voces en el último movimiento. Pero no lo hace por una cuestión de mero capricho o por el simple hecho de ser original, ¿no? Como hoy en día podríamos pensar, o a veces uno quiere ser original y hace cosas así tirada de los cabellos por el solo hecho de ser diferente. No, Beethoven tenía muy claro su finalidad. ¿Cuál era su misión? Su misión era llevar un mensaje de fraternidad a la humanidad. Él pensaba y creía firmemente que a través de la música se podía unir a las personas, a los hombres. Y es por eso que toma estos fragmentos de la Oda a la Libertad, o también llamada Oda a la Alegría, y donde hace referencia precisamente a la necesidad de la fraternidad entre los hombres, entre los hombres y de los hombres con Dios. ¿Sí? De ese cuarto movimiento pertenece esa famosa melodía que entonamos desde la época del colegio, ¿no? Cuando nos enseñaban a tocar la melodía principal del himno a la alegría en flauta dulce. Escucha, hermano, la canción de la alegría, etc. Es una melodía famosísima y que forma parte precisamente de este último movimiento. Beethoven para esta época ya estaba completamente sordo. Estamos hablando del año de 1824. Esta sinfonía se estrenó un 7 de mayo de 1824. Era la reaparición de Beethoven después de varios años de estar ausente de los escenarios. Recuerden que estaba sordo y para él debió ser muy doloroso, no solo físicamente, sino anímicamente, el haber sido privado de la facultad de la audición, ¿no? Considerando que era un músico, imagínense ustedes, uno de los más grandes músicos de la historia, sordo. Bueno, más allá de esa ironía histórica, se dice que Beethoven dirigió esa noche el estreno de esta obra y estaba completamente sordo, por lo tanto, contrataron a otro director. Los músicos en realidad no lo iban a seguir a él, iban a seguir a otro director que estaba detrás. Y se dice que la obra ya había terminado y Beethoven seguía dirigiendo. No se había dado cuenta que ya la obra había concluido. Y dicen los testimonios históricos de la época que la contralto, Caroline Unger, se acerca, lo toca del hombro y hace que se dé vuelta para que mire al público, para que mire los aplausos, porque no los podía escuchar. Esa noche fue memorable, porque esa noche nació esta obra que se ha vuelto muy famosa y un símbolo de un canto a la fraternidad entre los hombres. Tal fue el impacto emocional que generó en los oyentes, que hay muchos testimonios, algunos probablemente no tan ciertos, algunos sí, pero que muestran el gran impacto que debió despertar la primera vez que se escuchó esta obra en la Tierra. Alguien por ahí dijo que después de haber escuchado la novena sinfonía, salió del teatro y se quiso poner el sombrero y no se encontró la cabeza. O sea que tal era el impacto emocional de haber escuchado una obra diferente, revolucionaria para esa época, que los dejó prácticamente anonadados, impactados,
hasta las lágrimas incluso. De esa manera, Beethoven deja para la humanidad una de sus obras más emblemáticas, su herencia filosófica, musical, expresada a través de la Novena Sinfonía. Su muerte va a ser también muy simbólica. Las versiones históricas dicen que él estaba en cama, ya prácticamente moribundo, y en un instante, como suele suceder, dicen con las personas que están a punto de morir, recupera el estado consciente, se incorpora nuevamente, alza su brazo derecho y en un gesto de actitud sobrehumana, como amenazando al destino, a quien quiso coger por el cuello para poder vencerlo, muere, cayendo pesadamente su cuerpo sobre su cama, y de esa manera nos deja este gran genio de la música. Dicen las versiones románticas de la época que ese día hubieron truenos, relámpagos, como si la naturaleza también fuera testigo de lo que estaba ocurriendo en la tierra. A su funeral acudieron cerca de 20.000 personas. Fíjense que estamos hablando de 1827. Fueron 20.000 personas, murió reconocido como uno de los grandes compositores, a diferencia de Mozart, que murió olvidado y enterrado en una fosa común. Cuando llevaron su ataúd, uno de los grandes músicos de la historia también quiso ser parte de ese cortejo fúnebre, y fue Franz Schubert, que tendría más o menos 30, 31 años de edad, muy joven. Y una vez que fue enterrado Beethoven, se dice que Schubert fue a una taberna con sus amigos a brindar por Beethoven, a quien él admiraba enormemente. Y dijo algunas palabras. Dijo que él alzaba su copa por aquel músico que le iba a seguir los pasos a Beethoven. ¿Y cómo sería el destino? Que ese músico que iba a seguirle los pasos a Ludwig van Beethoven iba a ser el mismísimo Franz Schubert. En el cementerio donde está enterrado Beethoven, a pocos metros está la tumba de su fiel admirador Franz Schubert. Que la música entonces de Beethoven, al quien nos hemos referido en estas 3 entregas, en esta secuencia musical, pueda ser parte de nuestra terapia emocional, anímica, que necesitamos. Si queremos despertar un sentimiento de lucha y victoria, la mejor música es la de Beethoven, porque en todas sus obras hay un eje conductor, hay un hilo conductor, que es justamente el conflicto que naturalmente trae la vida y finalmente la victoria, que debe ser la corona de los esfuerzos humanos, ¿no?, para poder alcanzar una realización en la existencia. Entonces, yo los invito a escuchar la Novena Sinfonía, la Quinta Sinfonía, sus sonatas para piano. Por ejemplo, existe una sonata que se llama Claro de Luna, existe otra, la Pasionata, la Patética, que son obras muy conocidas de Beethoven, que con sus acordes tan poderosos, tan sonoros, tan majestuosos, pueden, por un efecto mimético, de mímesis, levantar en el alma del hombre ese sentimiento de grandeza, de lucha, que estoy seguro nos va a ser muy necesario en estos meses todavía que tenemos por delante en este año. Larga vida entonces a nuestro querido compositor Ludwig van Beethoven, que si bien es cierto que ya no está físicamente con nosotros, pero su música sigue vigente y todavía más necesaria quizás que nunca en estos tiempos. La próxima semana abriremos un nuevo capítulo en esta secuencia de La pandemia no puede con la música, y bueno, será entonces hasta ese momento que espero con mucha ansia y con mucha alegría. Nos esperamos. Adiós.
La pandemia no puede con la música. Bien amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, tenemos a continuación una entrevista desarrollada a partir del grupo Innova Conciencia. ¿Qué es este grupo? Voy a leer un poco lo que ellos nos transmiten a través de su página web. Saludos amigos. Innova Conciencia es un programa virtual que está dirigido al desarrollo de las personas con herramientas que nos ofrece la virtualidad del siglo. Como grupo de psicólogos y estudiantes de psicología, trabajamos innovando en la vida de muchos jóvenes y adultos desde una visión focalizada en los problemas más relevantes y aquejados en la actualidad. Como base en nuestra difusión y asesoramiento, recogemos 3 pilares de acción, que son prevención, educación y promoción de la salud psicológica. Ellos invitan a que puedan seguirlos en sus páginas de Facebook, ustedes lo buscan como Innova Conciencia, y también en Instagram de igual manera, Innova Conciencia. Hay un número de contacto que ustedes pueden buscarlo también, es el 966-477-666. Pues bien, Innova Conciencia entonces es una iniciativa de psicólogos y estudiantes de psicología también, que pretenden a través del uso de redes sociales, el uso de la tecnología, hablan de psicología online, llevar algunas soluciones hacia todas aquellas personas que lo requieran en este tiempo pues, de pandemia. Así que ya saben, ellos entonces han organizado esta entrevista, este diálogo, que se titula Bienestar Emocional. Para eso han invitado a Juliet Arevalo. Ella es una psicóloga de Venezuela, y desde allí hará justamente esta entrevista, y será entrevistada por la alumna de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad José Carlos Mariátegui, filial Hilo. Ella es Leslie Revilla. Así que bien, vamos a compartir con ustedes esta entrevista, y esto también está en el marco de la celebración por el aniversario, por una fecha más, un año más de aniversario del Día del Psicólogo. Así que celebremos a aquellos profesionales que de alguna manera están interesados y preocupados y trabajando por el bienestar de la salud mental de todos los seres humanos. Bien amigos, vamos con esta entrevista. Adelante. Bien, Okay, perfecto. Estamos aquí de nuevo. Ya, te pedía que te presentes. Queremos conocer un poco a qué te dedicas, aparte de la psicología de repente, o solamente a la psicología. ¿Cuáles son tus experiencias? Yacambú. Hace casi aproximadamente 3 años trabajo en un hospital tipo 2 acá en Barquisimeto, una ciudad crepuscular de Venezuela, en un colegio, incluso en el área de primaria como psicóloga escolar también, dedicada, influenciada a lo que es la parte clínica infanto-juvenil y la psicología de la salud, pacientes terminales, pacientes incluso con daños orgánicos y referidos por psiquiatría. Me ocupo de otras cosas también, aparte de la psicología, como estrategias de trabajos y todo ese sistema que se pueda manejar acá en el país. Ok, muy bien, te gustó, muy bien. Juliet, vamos a empezar entonces con este conversatorio, y bueno, yo soy la que voy a hacerte algunas preguntas porque estamos muy deseosos de saber acerca de este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienestar emocional? Fíjate que hay una disyuntiva, porque cuando hablamos de bienestar, es un estar bien, ciertamente, es lo que las personas ciertamente lo toman como congruente, un equilibrio. El bienestar emocional no es más que la gestión adecuada, o por lo menos afortunada, de nuestras emociones. Somos seres biológicos y automáticamente seres biopsicosociales, que por naturaleza pues por naturaleza normalmente tenemos emociones de las que no podemos escapar. Unas emociones básicas que vamos a hacer respuesta ante diferentes estímulos,
¿Qué pasa con las personas, con el individuo, con el ser humano como ser integral? Que no sabemos diferenciarlas en distintas situaciones y no tenemos el mismo manejo para ninguna de ellas. Entonces, por lo que para nosotros sea beneficioso, a otros no, pues según las herramientas que cada uno. Díganme ahora, ¿cuál es el impacto psicológico de las emociones en nuestra vida? ¿Cómo me repites? Sabemos cuáles son el impacto psicológico de las emociones en nuestra vida. Sabemos que las emociones, bueno, son algo normal, algo que tenemos todos los seres humanos normal, pero ¿qué pasa en nuestra vida bajo ese impacto de las emociones? Sí, según nuestras propias experiencias, al no saber gestionarlas, al no saber manejarlas o no tener una respuesta adecuada ante cualquier estímulo, sea factor amenaza o no, automáticamente por naturaleza o el primer instinto actuamos como el instinto de huida ante esa, como primer mecanismo de defensa del ser humano, ¿verdad? O magnificamos la situación o generalizamos la situación. Caemos en una distorsión cognitiva, un pensamiento abstracto, incluso hasta no tener un buen adecuado, una calidad de vida dentro de nuestros factores muy personales. A eso tomo también ese impacto de emociones, sean beneficiosos o no, adecuados o no, de buena manera o no para la persona, va a influir mucho en lo que van a ser los ciclos vitales de la vida. Hábitos de alimentación, los hábitos del sueño, incluso en la higiene de la persona. Una emoción negativa que me perturbe ante el ser humano me va a generar automáticamente un desorden en lo que va a ser mi dualidad mente y cuerpo, sabiendo así que lo que nosotros callamos emocionalmente va a detonar en el cuerpo mediante alguna enfermedad, algún síntoma. ¿Por qué? Porque esa dualidad no la podemos separar. Lo que la mente calla, ¿verdad? El cuerpo lo va a detonar y lo va a manifestar de alguna manera. Nuestro sistema inmunológico va a defenderse de esa amenaza y automáticamente comenzamos a somatizar. Somatizar no es más que alguna enfermedad, algún síntoma que se presenta por una emoción retenida, por algo que nos hemos venido guardando y haciendo un cúmulo de cosas en factores negativos. Porque tenemos disyuntiva, tabú todavía de manifestar nuestra acción. No digamos que un buen manejo de la ira, no manifestamos la tristeza porque es signo o sinónimo de debilidad, y automáticamente el miedo me va a dar a mí un instinto de huida solamente ante un factor amenazante, porque entonces manifestar la alegría como una emoción básica, y esa sí se manifiesta de libre albedrío, o por lo menos es normalizada ante la sociedad. Es una emoción. El enojo es una emoción, el miedo es una emoción, la tristeza es una emoción. ¿Por qué no normalizar esas también para manifestarlas a sí mismo de manera adecuada? Tenemos que comenzar primeramente a aceptarlas, a identificarlas en la situación y cómo me siento, cómo lo siento y con qué frecuencia lo siento, para yo poder aprender a gestionarlas. Si ni siquiera las acepto como una persona normal o que son parte de mí, automáticamente estoy haciendo a un lado lo que es natural en mi persona. Si no acepto una emoción como parte de mí, voy a hacer caso omiso a lo que esas herramientas puedan servir en el individuo. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué hacer con esas herramientas si lo primero que hago es no prestarle atención a la emoción latente que queda ahí. Ok, muy bien. ¿Y cómo es que podemos potencializar la gestión de nuestras emociones? Sí, fíjate, para eso, como dije anteriormente, debemos identificarlas y normalizarlas totalmente. El libre albedrío de esas emociones, la libre expresión. Todos necesitamos de un momento catártico. ¿A qué nosotros los psicólogos llamamos el momento catártico? Pues esa liberación de esa emoción sin tabúes, sin problemas y una descarga emocional que pueda haber dentro de la psique como ser humano. Desde nuestra niñez, nosotros cargamos con muchos hematomas psicológicos.
muchísimo. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido, lo que venimos aprendiendo, viene desde la niñez y nos vamos internalizando una y otra vez. Y eso va a quedar anclado en nuestra psique como un hematoma psicológico, sea dañino o no para el individuo en la etapa de la adultez. ¿Qué pasa cuando vamos a consulta? Manifestamos un motivo de consulta normal, que es el que vamos a verbalizar en el momento de la entrevista, cuando hacemos la entrevista, cuando hacemos la anamnesis, cuando hacemos la valoración psicológica en el aquí y en el ahora. Después de 2, 3, 4, 5 sesiones, se manifiesta un motivo de consulta latente. Es esa herida de la niñez que de tanto escurrir y de tanto remover, en estos momentos catárticos, y en esa expectativa que nosotros como psicólogos debemos tener, esa empatía y ese rapport entre el paciente y el terapeuta, es donde se manifiestan todos esos dolores, todos esos llantos incluso reprimidos en mi niñez, que yo hacía caso omiso porque no tenía las estrategias, no tenía las herramientas, ni siquiera tenía el conocimiento para identificar totalmente qué era lo que yo sentía en mi niñez, pues solamente estaba aprendiendo. Fíjate que para potencializar esas emociones y la gestión de las mismas, yo debo aprender a identificarlas automáticamente. Para aprender a identificarlas, debo aceptar parte de mí. Si yo no lo acepto, si no hay un sentido de pertenencia ante esa emoción que es muy natural del ser humano, que es muy mía, como ser integral, como ser biopsicosocial, no voy a poder avanzar. Porque no voy a querer lo que no es mío, yo no voy a cuidar lo que no es mío. Cuando yo identifico la emoción como parte de mí, aprendo a retenerla o a liberarla según sea conveniente, según sea las herramientas, según sea la circunstancia a la que yo me vaya a expresar, a interactuar, incluso en el contexto en que yo me desarrollo. Eso incluye muchísimo el contexto, el núcleo familiar, el sistema cultural, factores de crianza, los patrones, incluso todo lo que tenga que ver con el ser social, como humano, como lo en la sociedad. Y dime ahora que estamos pasando todo este momento con respecto al COVID, ¿cuáles crees que son las emociones que están actualmente teniendo mucho mayor protagonismo en estos últimos años, en este último tiempo? Fíjate que el solo hecho de pandemia, ¿verdad?, ha generado mucha ira ante las personas. ¿Por qué? Porque nos están cambiando lo que va a ser mi estilo de vida, mi calidad de vida, y automáticamente lo primero que se manifiesta es un ser humano iracundo ante la situación. ¿Por qué? Porque hay muchos niveles de frustración ante el encierro, ante el confinamiento, ante coloquialmente las personas decir me tienen encerrado, porque es lo que el paciente verbaliza en consulta, estoy cansado de estar encerrado en mi casa. Se manifiesta mucha tristeza. Las emociones que tienen auge en estos últimos tiempos son las emociones negativas. Aparte de que tenemos que tener en cuenta que son las que más tienen prevalencia dentro de las emociones básicas. Ira, enojo, miedo y la tristeza son emociones negativas, pero que son las que van a dar una respuesta. Estas tienen más auge y están teniendo prevalencia en la situación actual que pasamos todos a nivel mundial debido al confinamiento, porque nos están cambiando de un momento a otro lo que es mi estilo de vida. Una persona que hacía ejercicio 1 hora al día, decirle que ya no lo puede hacer porque tiene que estar en casa, imagínate, esa persona se frustra. Ese descuido ante ese estilo de vida que tenía lo lleva a frustrarse, lo lleva a la difícil adaptación. Para el ser humano adaptarse tiene que pasar por un proceso de transición. Nosotros trascendemos cuando crecemos y un proceso de transición lineal cuando debemos pasar de una etapa a otra. El ser humano pasa por un proceso de transición normalmente en cada etapa evolutiva. La niñez, la adolescencia y la adultez. Pero en las experiencias también hay un proceso de transición. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso adaptativo. Ciertamente adaptarnos a un nuevo sistema del que no estábamos acostumbrados
manifestamos mucha frustración. Y es lo que se lleva incluso a cabo en consulta con crisis nerviosa, con ataques de pánico, con mucha depresión, con ideación suicida o intentos suicidas. Ciertamente también hablando y haciendo hincapié en lo que son los ASI, los abusos sexuales infantiles, que han tenido mucha prevalencia. Dime, aprovechando ya el tiempo, ¿no?, que nos da la señal, dime, ¿nos puedes dar algunos tips para un mejor manejo, una buena gestión de nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos de los que estamos pasando, en estas adversidades que tenemos que enfrentar, en estos momentos que estamos cambiando de trabajo, de vida en general, o inclusive de pérdidas familiares, de la soledad inclusive, ¿no? Sí, es necesario mantener automáticamente la buena calidad de vida, pero manteniendo asimismo los ciclos vitales. Es importantísimo los hábitos del sueño y los hábitos de la alimentación. Una alimentación adecuada me va a mantener a mí un sistema inmunológico fuerte, vital para cualquier circunstancia, adaptable o no ante el ser humano, mantener por lo menos el sistema inmunológico activo, ¿ok? Lo que va a ser la buena alimentación, los hábitos del descanso son necesarios para un ser humano. 7, 8 horas al día, por lo menos por las grandes demandas que le damos al cuerpo, por las grandes demandas que le generamos ante él, ante el trabajo, los estudios, el cansancio y la fatiga mental que nos da el generar pensamientos constantes y repetitivos ante esta situación con emociones negativas. Mantener pensamientos positivos constantes va a ayudar mucho. No ser fantasiosos, ni alucinaciones, ni delirios, no, sino más bien ser positivos en la capacidad de resiliencia que es natural de un ser humano. Pues una capacidad que tiene natural el ser humano para adaptarse fácilmente ante cualquier situación y trascender ante ella según sus herramientas, ¿verdad? Entonces, ser resilientes mediante esta capacidad no fantasiosa, con un pensamiento positivo fantasioso, sino una capacidad de resiliencia. Un pensamiento positivo al día me va a generar a mí una buena actitud, ¿ok? Entonces, hábitos de alimentación, hábitos del sueño, incluso los hábitos de higiene. Desde el momento en que perdemos los hábitos de higiene, el cuerpo no se adapta fácilmente al cambio. ¿Por qué? Porque estamos simplemente con una fatiga que me va a generar una fatiga mental y una fatiga física, ¿ok? Entonces, la capacidad de resiliencia, tomar muchísima agua. ¿Por qué? Porque un cuerpo hidratado me va a permitir a mí oxigenar mi cerebro. Y volvemos a lo mismo, esa dualidad de mente y cuerpo que no podemos separar, ¿ok? La liberación de nuestras emociones es permitido también mediante escritos, mediante arteterapia, literapia, incluso actividad física como ejercicios, bailoterapia. ¿Por qué? Otra actividad que incluso puede realizarse en casa durante este confinamiento, de manera que yo pueda tener mi cuerpo activo, ¿ok? Con actividad física y creativa. Yo tengo 2 hemisferios en mi cerebro, ¿verdad? Uno más lógico matemático, que lo pudiese utilizar mediante cursos en línea, estrategias educativas, tareas en casa, y otro hemisferio mucho más creativo que lo puedo realizar mediante o activar mediante manualidades, terapias ocupacionales, que pueda realizarse en casa igual, sin necesidad de salir a la calle, exponerse a lo que va a ser sistema pandemia, que eso va a entrar en crisis y va a detonar automáticamente en el individuo crisis nerviosas y ataques de pánico, como anteriormente lo mencionaba, que ese es un detonante automáticamente para muchísimos motivos de consulta, o simplemente ha sido la pandemia, el encierro, el reactivo para llevar al paciente a consulta. Muy bien. Entonces, además de esto, podríamos decir también, Juliet, que
que para poder nosotros acceder a estos pensamientos positivos, porque no solo, nos decías, no solo somos físico, ¿no? No solo somos cuerpo, también tenemos esa parte de energía, esa parte espiritual. De repente podríamos decir que la inteligencia emocional es también la que nos ayuda a poder nosotros aprender a controlar estas emociones que sentimos y que de repente a veces desbordan, y ese desborde hace que lleguemos a enfermar, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos algo acerca de esta inteligencia emocional? ¿Cómo podríamos aplicarla tal vez? Sí, ciertamente mediante el reconocimiento. El momento catártico que te da la persona o el individuo, ya sea solo o acompañado mediante un proceso terapéutico, incluso es necesario saber cómo mediar esa emoción. ¿Por qué? Porque el ser humano debe conocerse a sí mismo primeramente mediante el buen concepto de sí, la autoimagen, la autoconciencia e incluso la autoestima. Porque una persona que no tiene conceptos de sí mismo, o por lo menos se desconoce mediante sus capacidades, sus debilidades, no sabe manejar las situaciones. ¿Por qué? Porque al no conocerse a sí mismo o no tener elocuencia en lo que él mismo manifiesta, sus dolores, sus tragedias, sus hematomas psicológicos o incluso sus logros, no reconocerlos, ¿cómo ayudar a esa persona si no se conoce? ¿Cómo le digo yo? Aprende a ser feliz con lo que ha logrado si ni siquiera identifica sus logros, ¿verdad? Entonces es muy necesario para el ser humano conocerse. El autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. ¿Cómo le permitimos a una persona que se quiera, si es una persona que se ve ante el espejo y se dice pensamientos negativos o siempre está caracterizándose con estereotipos que han dicho en la situación allá afuera, que ha manejado el contexto? Entonces, ciertamente para eso y aprender a identificar nuestras emociones y mantener una buena inteligencia emocional, es muy necesario lo que es el autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, que me permita sí mismo hacer un proceso de introspección, trabajar desde adentro, hacer un escáner muy personal para yo poder manifestarlo a sí mismo en mi exterior, ¿ok? Ok, muy bien, muchas gracias por estos minutos que hemos tenido. Y bueno, lamentablemente no nos ha acompañado una buena señal. Sin embargo, no va a ser la única vez. Definitivamente vamos a... La próxima. Claro que sí, vamos a tener muchas oportunidades, yo creo, de poder compartir, y vamos a mejorar esta señal, definitivamente. Esta es una primera vez. Ajá. Y las próximas serán mucho mejor, ¿no? Gracias por tus conocimientos. Nos están haciendo algunas preguntas, pero por el tema de las señales que no vamos a poder abordar todas. Sin embargo, nos están preguntando acerca del encierro, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo hacerle frente, ¿no?, a esa soledad, a este encierro durante la pandemia? Y la autoestima, de hecho, que está bajando bastante, me dice alguna persona, ¿no? Aquí nos dice. Sí, fíjate que sugieren, ¿verdad?, que ante el encierro durante la pandemia ha bajado mucho la autoestima. Sí, es el motivo de consulta de muchos pacientes. Me siento mal consigo misma, no me conozco, estoy cansada. ¿Por qué? Porque somos unas personas muy ocupadas en el exterior, con trabajos, con estudios, con roles indistintamente fuera de lo que es la zona de confort. Pasar mucho tiempo en casa, en mi cuarto, con la pareja, con mi familia, ha detonado un caos. Vivir todos juntos tanto tiempo, no los conozco, ni siquiera me conozco a mí misma, ¿verdad? Paso tanto tiempo conmigo a solas que hay días que no me soporto. Son verbatim de pacientes en consulta. ¿Cómo hago para entonces mejorar esta situación? Aprende a identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y sobre todo aprender a perdonar, pero perdonándote a sí mismo, ¿ok? ¿Por qué perdonar? Porque comenzamos a hacer un proceso arduo de memoria vivencial. Recordamos y pensamos y nos
nos ponemos melancólicos, nos ponemos tristes por lo que me hicieron, por lo que me dijeron hace 50 años atrás, por lo que yo permití ante esta situación. Entonces, claro, creo que todo está mal, ¿verdad? Ahí es donde debo hacer un recuento de todas mis experiencias y saber por qué estoy aquí y ahora. ¿Qué agradezco ante esa situación? Ejemplo, hace 10 años tomé una decisión. Hace 10 años esa era la mejor decisión. Con el conocimiento que tengo hoy, yo no tomaré esa decisión que tomé hace 10 años. Pero es que hoy tengo ese conocimiento gracias hacia esa experiencia. Si no, volviera a decir que sí, o que no, o que voy, o que vengo. ¿Por qué? Porque esa decisión que tomé hace 10 años fue lo que me llevó hoy a estar hoy aquí. Y así vienen muchos pacientes a consulta y solamente les recomiendo reconocer qué decisión tomaste hace años de las que hoy te arrepientes, porque así lo manifiestan, pero que en vez de arrepentirte debes agradecer eso que te dejó esa experiencia, eso que aprendiste. ¿Qué pasa con el ser humano indistintamente el sexo? Sea hombre o mujer, sea niño, sea adolescente, sea un adulto, que no sabemos diferenciar las cosas que debemos aprender y desaprender. Yo tengo ya una experiencia, el ser humano ya viene con experiencia, nace como una tabula rasa, una hoja en blanco, le colocamos experiencias y experiencias y experiencias, comenzamos a escribir ese montón de anécdotas. ¿Qué pasa con ese ser humano? Que cargamos esas maletas y cargamos con eso y cargamos con esa experiencia y vivimos las lamentaciones. Esas mismas lamentaciones me van a llevar a mí a una emoción negativa, una ira porque me dejé hacer eso, una tristeza porque lo permití y hay mucho miedo de que vuelva a pasar. Volvemos a lo mismo, hay muchas emociones negativas haciendo hincapié en el ser humano. Se siente solo, se siente mal, dice que no se quiere, dice que no sirve, que se quiere morir. Hay muchos motivos de consulta y podíamos presentar un abanico de situaciones, ¿verdad? Ciertamente para eso y desaprender esa experiencia, yo debo agradecer, vivir un duelo para yo aprender a soltar. En el momento de aceptación yo comienzo a aprender cosas nuevas con las herramientas que hoy por hoy estoy obteniendo. Eso es lo que no aprende todavía el ser humano, que para aprender yo debo desaprender ese montón de cosas que ya hoy no me sirven, que no son beneficiosas y que yo debo aprender a identificar mi bienestar ante cualquier situación. ¿Qué pasa? Que para lograr encajar en algún contexto, dejamos de ser nosotros para complacer al medio y eso está mal. Así es. Volvemos a las emociones negativas ante esa frustración. Así es. Me hiciste recordar que en general, inclusive lo que hemos aprendido durante nuestra vida, prácticamente son cosas que han sido, que nos han enseñado y que le hemos aprendido de la parte exterior, ¿no? De nosotros, o sea, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra cultura. Y no necesariamente todo lo que se aprende es bueno, ¿no? Entonces, creo que ya nos corresponde, como decías tú, corregir algunas cosas, ¿no? Que si no te hace bien algo, entonces déjalo ir, ¿no? Entonces, prácticamente nos colocan cosas y nosotros no nos tomamos el trabajo de escoger, ¿no? A ver, esto sí está bien, esta fruta ya está como la fruta, ¿no? Esta fruta está muy madura, esta fruta está podrida, ¿no? Tendríamos que hacer también una pequeña limpieza interior, ¿verdad? Es así. Sí, eso se hace. Esa limpieza, ese inventario personal no se hace más que con un acompañamiento terapéutico. Hay mucho tabú ante la psicología todavía. Yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco. Yo no voy a ir al psicólogo porque me va a medicar. Nosotros no medicamos. Los que medican son los psiquiatras, como un posgrado de medicina. Nosotros no. Nosotros estamos colegiados automáticamente para la orientación del ser humano y desde su psique
poder limpiar o cambiar esos pensamientos, estas distorsiones cognitivas. Para eso es que nosotros estamos preparados, para orientar al ser humano a mejores conductas, ¿ok? Nosotros no estamos para curar a los locos ni curar a nuestros pacientes, sino más bien para que ellos tengan herramientas de ser la misma persona, con las mismas experiencias, con las mismas situaciones, pero con una perspectiva muy distinta a la que tenía. Así es. Muy bien, nos vamos a quedar entonces con la idea, con una apreciación final de esta conversación que hemos tenido, Juliet. Puedo decir, en mí ha quedado en que nosotros, pues los seres humanos, para poder tener un bienestar emocional, para que todo esté armónico y balanceado en mí, pues entonces, ¿qué tengo que empezar por hacer? Empezar primero a conocerme yo misma, conocer cuáles son, como decías tú, mis potencialidades, mis debilidades, ¿no? Y qué es lo que tengo que mejorar en mí, y para ello necesito primero hacer una limpieza, ¿no? Necesito limpiar la casa por dentro para poder emprender en mi avance de mejoría. No solamente estamos hablando de una mejoría física, ¿no? Estamos hablando sino de una mejoría interna, psíquica, emocional, y que esta se va a plasmar, ¿no?, en nosotros, como una flor, como un vegetal, de pronto, ¿no? Que todo lo que la energía, toda la vitalidad y todo lo bueno y bello que lleva por dentro, pues entonces lo hace bello por fuera, ¿no? Sí, muy bien. Fíjate que desde una perspectiva personal, yo considero que si no podemos con la tormenta de adentro, no vamos a poder con la lluvia de afuera. Es por eso que es muy necesario el drenar, automáticamente gestionar mis emociones mediante la identificación de las mismas y normalizar el llanto. El llanto es una manifestación de una emoción negativa como lo es la tristeza, porque un llanto acumulado me va a generar a mi ira, y esa ira, frustración. Entonces una va a desencadenar a la otra, que te hace un cúmulo de cosas. El drenar mi emoción, el saber liberar mi tormenta de adentro, esa que está en mi psique, me va a ayudar automáticamente a que en cualquier momento de mi vida va a salir el sol. Todos los días sale el sol, ¿ok? Apostemos a ese gran día, porque nosotros somos una plantica que debemos, digamos que preparar el huerto, preparar la tierrita, colocar semillitas, que es la que recibimos en el acompañamiento terapéutico, y automáticamente regarla con las herramientas, con las nuevas experiencias, con las cosas que comenzamos a aprender y desaprender esas cosas para que ella comience en algún momento de la vida a florecer. Nosotros apostamos a nosotros mismos, porque el ser humano siempre espera estar acompañado de otro para quererse, para amarse, o que otro me quiera y otro me acompañe. La única persona que no nos va a abandonar el resto de nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces apostemos a nosotros, hagamos el trabajo sobre nosotros, un trabajo interno, una introspección, preparemos nuestro huerto, nuestra plantica, reguémoslas diariamente y automáticamente comenzar a limpiar esos pensamientos negativos y apostemos a que ese gran día salga el sol y comencemos a florecer. Muy bien. Muy bien, Juliet. Muchas gracias por tus palabras. Nos queda clarísimo y ya sabemos qué tenemos que hacer cuando nos sentimos solos. Tenemos que ir y empezar a conocernos y a limpiar por dentro, ¿ok? Quiero agradecerte. Quiero agradecer tu presencia en esta noche y agradecer tu tiempo, sobre todo, para poder transmitir un poco más del conocimiento que puedas darnos y sobre todo a toda la población, a todos los televidentes, bueno, televidentes no son, todas las personas que están ahorita enlazadas
con nosotros o que luego vean el video, pues invitarlos a que no tengan miedo, ¿no? O sea, el psicólogo o hacer una psicoterapia, pues nos ayuda un montón, como nos decías tú, es algo natural en nosotros poder ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Poder avanzar en nosotros mismos. Entonces, considerar esto y bueno, lo único que me resta por decir es que los invitamos a una próxima entrevista en nuestras redes sociales. Y si ustedes desean o podrían ayudarnos, ¿no? A que este tipo de conversaciones se puedan dar a conocer, pues entonces puedan transmitir el enlace, compartir, invitar a más amigos y así poder un poco más aprender juntos acerca de lo que es de nuestra parte emocional, de lo que es la psicología, de lo que debemos hacer como seres humanos por nosotros mismos y por nuestro bienestar emocional. Los invito a seguirnos en las redes, en todas nuestras redes. Y bueno, Juliet, te agradezco una vez más y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Con una frase que a mí me parece muy interesante, que es de Daniel Goleman y que dice así: el cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro racional. La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Eso nos dice Daniel Goleman y justamente yo hoy día estuve escuchando un video de él y sí es cierto. O sea, una inteligencia, un ID alto solo es el 10% o 20%. La inteligencia emocional resuelve el resto de nuestra vida, el 80%. Sí, tiene gran auge en el ser humano y en las conductas que vaya a manifestar en el contexto donde se desarrolla.